Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar quería agradecer al CARRI por acordarse de mí a la hora de plantear este panel. Es evidente que, bueno, tal y como han dicho en la introducción, soy abogado, pero es evidente que yo creo que el CARRI no me llamó por ser abogado. Me llamó posiblemente porque cuando yo les pregunté, precisamente por qué me llamaban, me dijeron que daba un perfil, que no sé si en ese momento, después de mis explicaciones, era el adecuado, que no estaba en la mesa. Ese perfil, bueno, lo habéis podido leer en la carpeta que os han repartido. Ese perfil, cuando yo lo leí, me dio un tanto de escalofrío, porque si veis ahí, bueno, yo he sido militante de UPN, he sido militante de CDN, pero bueno, vi cómo pasaba el tiempo y vi cómo pasaba en mí. Vi que yo fui militante de UPN, efectivamente, hace 20 años. Fui militante de CDN desde su fundación y me marché por motivos por los cuales igual me han traído aquí y igual he sido capaz de estar en una mesa de estas características durante mucho tiempo, no solamente ahora, y siempre también he atendido a las llamadas de Locarri y anteriormente del CARRI. Gracias a ellos pues he tenido la oportunidad de conocer este mundo, de conocer otras experiencias. Estuve en la mesa de Guino, potenciada por el CARRI, en la cual pues fue un ejemplo de que el diálogo entre diferentes pues era posible. Fue un inicio en aquel momento innovador de que se podía conseguir algo en este mundo y en este mundo tan complejo de violencia que nos rodeaba. Posteriormente también tuve la oportunidad, gracias al CARRI, de viajar a Belfast y conocer de cerca el proceso de paz irlandés cuando estaba en sus inicios. Fue una experiencia muy enriquecedora y me abrió los ojos a ver que efectivamente aquí parecíamos incluso marcianos, ¿no?, a la hora de afrontar un proceso. Cuando a mí me dijeron allí que en los tiempos más duros de Margaret Thatcher, sin embargo, allí el gobierno tenía vías abiertas de diálogo con el IRA, a mí me pareció sorprendente y dije, joder, pues, ¿y aquí por qué no, no? También quiero pedir, pues, bueno, posteriormente también participé en una iniciativa que es lo que nos viene un poco aquí a hablar, ¿no? La participación de la ciudadanía navarra en el proceso de paz. Participé en una iniciativa en la cual aquí hay miembros presentes, está Pachi Zabaleta, está José Luis Suriz, en el Foro del Café Iruña, que posteriormente se llamó Foro Iruña. Una iniciativa en la que nosotros llamamos heterodoxos de la política. Heterodoxos de la política porque éramos gentes en los partidos políticos que éramos un poco extraños dentro de los mismos, ¿no? No atendíamos mucho a las directrices. Bueno, Pachi igual sí, pero vamos, el resto éramos un poco menos personas del aparato de los políticos, éramos un poco almas libres versus libres. Y aquello fue una experiencia muy enriquecedora en la cual pues pude participar y también madurar y seguir con este camino de que el diálogo no solamente en el tema que nos trae aquí a colación, sino en muchos temas, es posible lo que es el acuerdo entre distintos. Bueno, como inicio a lo que es la exposición, después de esta introducción, lo que quería deciros es que disculpéis mi falta de entrenamiento porque yo, aunque llevé muchos años en la política, estuve muchos años en la política, también llevo muchos años fuera de la política. Y llevo muchos años fuera de asistir a un foro como este, de hablar ante gente como vosotros, a gente tan preparada como la que ha venido aquí a ilustrarnos. Y bueno, pues yo aportaré lo que últimamente también he estado trabajando porque claro, esto de la política es una droga que es muy difícil de desengancharse, ¿no? Y entonces a uno al final le llaman a la puerta y también pues acude a ciertas llamadas. Y últimamente pues estoy trabajando en un grupo, en una asociación política, de Sabaltzen, que está integrada en Groabay, y es en la cual pues ahora estoy integrado y en la cual pues participo también en lo que es el foro de pacificación. Hemos empezado a trabajar ahora y hay algunas ideas que a mí me gustaría transmitiros porque creo que tienen mucho que ver con tienen todo que ver con lo que estamos tratando aquí, ¿no? Como inicio, bueno, yo quería decir una frase que se presentó y que venía en una moción que se presentó el otro día en el Parlamento por parte de Groabay y que decía que el pasado nos duele, el presente nos inquieta y el futuro nos une. Esta frase, lejos de ser pues, muy actual, entiendo que es ahora la base de lo que voy a hablar. Puso de manifiesto una cosa y es el total desentendimiento del Gobierno de Navarra con el asunto que venimos aquí a tratar. Ese total desentendimiento ha llevado a que en Navarra pues, la sociedad civil haya tomado lo que es el papel que debería corresponder al Gobierno en este asunto.
¿Y por qué es un pasado que nos duele? Pues un pasado que nos duele porque nos ha traído muchos años de violencia, muchos puntos oscuros que deben aclararse y muchas heridas que deben cerrarse. Un pasado con particularidades que se arrastran hasta el presente y que hacen que la realidad de Navarra, entiendo yo, que sea diferente y peculiar. Un presente que nos inquieta precisamente por eso, porque nuestros dirigentes actuales, aquellos que tienen mayoría en el Parlamento, dan la espalda a este problema y hacen que Navarra no sea, lo que ha dicho Floren antes, no sea actor principal en este proceso. Y un futuro que nos ilusiona, ¿por qué? Pues porque también se ven las ansias de cambio que hay en la sociedad navarra y que creemos que en un futuro este cambio puede producirse y reconducir el rumbo que ha tomado el Gobierno de Navarra y su espalda a la resolución de este problema que ha tenido hasta ahora. Un futuro pues, que también está íntimamente ligado a que nosotros como personas individuales en primer lugar y como sociedad posteriormente seamos capaces de superar ese mal endémico que hemos tenido siempre de acordarnos de las violencias del contrario y no de las violencias del propio. El escuchar a gente que te ilustra en este tema y en este caso escuchar una frase que ha dicho anteriormente Cristian, creo que la ha anotado por aquí, y es que los conflictos en los que una de las partes resulta vencedora desemboca en regímenes autoritarios. Y desgraciadamente en nuestra Navarra esto ha ocurrido desde hace mucho tiempo. Nuestra Navarra ha estado inmersa en constantes conflictos de carácter violento y de motivación política y que ha generado una forma de entender que la resolución de conflictos de carácter político pueda estar ligada a la violencia. Por ello, en el actual arco temporal, lo que podíamos llamar el arco de la memoria, yo entiendo que debe abarcar no solo la violencia ejercitada por ETA en los últimos años, sino que debe extenderse a la que se inició, bueno, ETA en su mayor parte, también he de reconocer que también ha habido otras violencias generadas por esa violencia de ETA en menor medida, pues ese arco debe extenderse al que se inició en la Guerra Civil del 36. Y ello porque la intolerancia está anclada en nuestra tierra desde el siglo prácticamente XIX. Y solo si entendemos el origen de esa intolerancia y sus sucesivas apariciones podemos afrontar una solución de las mismas. Este arco temporal, que abarca desde el 36 hasta el 2011, es explicable puesto que es el que comprende generaciones que todavía están vivas. Es el periodo en el que los efectos políticos de la violencia política todavía perduran. Se encuentran unos patrones de actuación en el que se parte de un convencimiento de que se puede obtener fines políticos mediante el empleo de la violencia, contando para ello con un número amplio de seguidores convencidos y comprometidos con el ejercicio de la violencia, logrando además cierta respetabilidad y legitimidad social. Y porque esta violencia, que viene desde entonces, ha dividido a la sociedad navarra en cada momento histórico y ha marcado a todas las posteriores generaciones. Esto que a nosotros nos suena familiar, esto, bueno, hemos dicho aquí, se ha dicho anteriormente que no hay juventud aquí, no hay juventud y que falta una generación que no está representada en esta sala. Sí, pero la mayoría de nosotros esto nos suena muy familiar y ese apoyo social a la violencia entendemos y yo creo que se está disipando actualmente. Y esto le suena familiar también a aquellos que fueron las víctimas de aquella violencia injusta del año 36 que todavía tiene secuelas en nuestra sociedad. Pero es que también entiendo que la violencia que se ha producido en Navarra desde entonces tiene una serie de peculiaridades que en parte pueden coincidir con lo que es la comunidad autónoma vasca, pero en parte no. Unas peculiaridades que llevan a que entiendo que Navarra deba tener un proceso propio que también afronte todas esas peculiaridades. Y esas diferencias yo las entiendo que, por ejemplo, en la comunidad autónoma vasca la violencia en el 36 fue dual. Según dominara un bando u otro, hubo un frente de guerra. En Navarra ni fue dual, fue unilateral la violencia y no hubo frente de guerra. En la comunidad autónoma vasca las instituciones y la sociedad no pusieron trabas a la hora de superar y condenar el franquismo. En Navarra ha ocurrido todo lo contrario. Estamos todavía peleándonos con la ley de símbolos para que se respete y desaparezcan los símbolos franquistas de Pamplona incluso. En la comunidad autónoma vasca hay una comisión impulsada por el propio gobierno vasco que en Navarra el gobierno actual no tiene ni intención de impulsar. Por lo tanto, entendemos que tiene un camino andado. Pero es que esa comisión, yo, desde mi perspectiva, entiendo que está coja, puesto que parece ser, aunque no lo puedo asegurar al 100%,
que pretende obviar el periodo anterior a 1975, algo que en Navarra, por la intensidad que hubo en esa violencia, entiendo que no se debe obviar. Y también en Navarra ha habido una serie de iniciativas populares, sobre todo impulsadas en el ámbito municipal, que está empezando a trabajar con víctimas y victimarios, algo que en la Comunidad Autónoma Vasca creo que todavía queda mucho camino por andar. En definitiva, yo creo que Navarra necesita una propia vía de gestión de la memoria de la violencia política, y en la que aquí voy a citar a una persona que recoge, yo creo que acertadamente, que tenemos que superar lo que él llama un triple reduccionismo, y es Fernando Miquel Arena. Él dice que a la hora de afrontar la violencia que se debe afrontar en Navarra, hay que superar un triple reduccionismo. En primer lugar, el reduccionismo de quienes quieren circunscribir la cuestión de la gestión de la memoria a la violencia política a determinados arcos temporales, bien a la guerra civil y al franquismo o bien a la violencia posterior a 1975. Entiendo que debe enfocarse todo el periodo posterior a 1936, en cuanto constituye el marco vital y experiencial de cortes generaciones todavía vivas, y en cuanto a que el recuerdo olvido de la violencia de la guerra civil y dictadura sigue siendo una asignatura socialmente pendiente. En segundo lugar, el reduccionismo de quienes limitan la gestión de la memoria de la violencia política a las víctimas directas. Es verdad que las víctimas directas y sus familiares deben constituir el núcleo central de la atención en las labores de reconocimiento y reparación de su sufrimiento en todos los planos, desde el historiográfico y mediático hasta el moral y político. Ahora bien, convendrá asimismo recordar a quienes, sin haber perdido la vida, tuvieron o han tenido que actuar de un modo no voluntario a causa de las amenazas y sufrieron o han sufrido ultrajes y perjuicios, así como conculcaciones de sus derechos. En tercer lugar, el reduccionismo de quienes olvidan en la gestión de la memoria de la violencia política a los verdugos. Aunque existe un porcentaje de asesinatos en los que la responsabilidad no está aclarada y la acción de la justicia no ha sido igual de contundente y de severa en las conculcaciones producidas por los agentes del Estado o por los mercenarios del mismo, la mayoría de los asesinatos por motivaciones políticas de las últimas décadas han sido objeto de resarcimiento a través de procedimientos penales que han implicado castigos a los culpables. Esto se contrapone con la impunidad jurídica que supuso la ley de amnistía a los responsables de los años de la dictadura, que se manifestó no solo en la amnistía en sí, sino en la destrucción de la documentación, y que obliga a un esfuerzo restaurativo en el que se busque la verdad. Por todo lo expuesto anteriormente, podemos decir que solo una consideración integral de la violencia política es la verdadera garantía de una solución real y duradera. Pero todo ello no solo puede ser responsabilidad de las instituciones. La sociedad civil y las personas deben ser actores principales y protagonistas de este proceso. Un proceso que principalmente en Navarra, y debido al desinterés de su gobierno, ha sido mantenido por esta sociedad civil inquieta, adelantada y sobre todo con ganas de vivir en paz porque nos lo merecemos. Este es un ejemplo, los que estamos aquí, de lo que hay. Aquí no hay nadie presentado ni presente del gobierno actual. Esta sociedad civil ha sido la que ha mantenido una de las partes aquí tratadas, que es la memoria histórica. Y esta sociedad civil es la que tiene que decir a los partidos políticos e instituciones que no pueden dar la espalda a ser partícipes activos en el final de la violencia, que nos ha afectado en los últimos años y que es principalmente la del terrorismo de ETA. Como conclusiones a todo esto que he dicho, a mí me gustaría que quedara que Navarra no puede seguir dando la espalda institucionalmente hablando a gestionar la memoria de la violencia política. Que Navarra debe emprender una vía propia que contemple una gestión integral de la violencia política en el arco temporal 1936-2013. Esta gestión debe ser impulsada por las instituciones y no debe producirse exclusión alguna. Y la sociedad debe participar activamente en esa gestión de la memoria de la violencia política. Muchas gracias y luego, pues, en el turno de preguntas intentaré aclarar todo esto.